maravillas, que venías de Dios, que existías, que tu nombre es amor. Se habló de tus maravillas, que venías de Dios, que existías, que tu nombre es Jesús. Ahora reconozco, me alejé de ti, te lo pido, vive en mí. Ahora reconozco, me alejé de ti, te lo pido, vive en mí. Se habló de tu reino eterno, de tu inmenso poder, que solo querías salvar nuestro ser. Se habló de tu reino eterno, de tu inmenso poder, que solo querías salvar nuestro ser. Ahora te conozco, has despertado en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, has despertado en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Que regresaría con inmenso poder, nos recogería para estar con Él. Se habló que regresaría con inmenso poder,
nos recogería para estar con Él. Ahora te conozco, me enamoré de ti, para mi Cristo voy a vivir. Ahora te conozco, me enamoré de ti, para mi Cristo voy a vivir. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta preciosa alabanza que el Señor nos da todo el tiempo para poder bendecir y exaltar tu nombre. Hermanos, es una alegría, un gozo que usted esté con nosotros en esta tarde, en este culto dominical. Y tengo el privilegio en esta tarde poder presidir diezmos y ofrendas. Y sabiendo de que el Señor tiene promesas a aquel que sabe dar con entendimiento, aquel que ha podido comprender de que detrás de tu diezmo, detrás de tu ofrenda, está la bendición de parte de Dios. Que a lo mejor no se te va a renumerar de una manera como usted y yo a veces lo queremos pensar, pero sabiendo de que hay promesa de parte de Dios de que Él tiene sus ángeles, Él tiene sus ejércitos, Él tiene su presencia que está con nosotros en todo tiempo. Vamos a orar por diezmo y ofrenda en esta hora y luego voy a hacer los anuncios de la semana. Padre, queremos darte las gracias por tu presencia en medio de cada uno de nosotros. Gracias por este día en que nos reunimos para celebrarte fiesta, para hacer fiesta, Señor, para danzar. Dance, hermano, en su casa. Alabe, levante una voz de júbilo. No se quede sentado solamente ahí en el sofá. Bendiga al Señor. Hágase expresiones de alabanza y de adoración en esta tarde. Padre, queremos presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, agradecidos porque sabemos de que todo lo que recibimos viene de parte tuya, Señor. Y de lo mucho que tú nos das, queremos darte de vuelta en esta tarde. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada amigo que da con entendimiento, Señor, porque es para tu obra, es para poder, Señor, sustentar, Señor, tu obra, Señor, y para que el evangelio siga siendo predicado. Lo oramos, lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Hermanos, en esta tarde también quiero anunciarles los anuncios de la semana. El día martes tenemos nuestro culto de oración
de oración intercesora. Es un tiempo donde pasamos a través de, utilizando la aplicación Zoom. Allí tenemos un tiempo delante del Señor, llevando nuestras peticiones, llevando nuestras súplicas, nuestros ruegos. Y mire, el Señor ha respondido. Entonces, hágase partícipe, no solamente envíe la petición, hágase partícipe, esté ahí presente todos los días martes a través de Zoom a las 18:30, reunión de oración intercesora. También queremos invitarles, hermanos, para que usted pueda sintonizarnos todos los días viernes a las 18 horas en tu programa Volviendo a las Raíces, para que es un tiempo también donde el Señor nos habla a través de su palabra. Es un tiempo donde el Señor también nos va a ministrar a través de los vasos de los hermanos que se presentan aquí en esta plataforma, con sus diferentes gracias. El Señor nos va a ministrar vida, nos va a ministrar bendición. Entonces le invito para que también pueda estar los días viernes en nuestro programa Volviendo a las Raíces. Y los días, de momento, vamos a seguir transmitiendo el programa de Recuperando la Doctrina, algunos viernes, pero después se va a cambiar a otro espacio que seguramente va a ser los días miércoles, pero nuestro pastor lo estará comunicando en su momento debido. Pero también quiero anunciarles la próxima semana vamos a tener Santa Cena, y también prepárese para esa Santa Cena que tendremos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y sígase gozando en la presencia del Señor. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, qué bonito estar nuevamente con ustedes y poder gozarnos otro día más, este día domingo. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús y saludamos a todos mis hermanos que nos escuchan de diferentes partes y por supuesto a mis hermanos también allá en Chile y a nuestra hermana allá en Panamá y a todos los hermanos que nos escuchan de diferentes partes. No quiero que nadie me quede afuera, pero que sean los más bendecidos. Vamos a hacer una pequeña oración para poder empezar esta prédica de día domingo. Amén. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor, una bendición especial en este día. Te pido, Señor, de que tú bendigas a cada hermano que me puede estar oyendo, Señor Santo. Te pido que sean los más bendecidos en el día de hoy, Señor, y que tu palabra llegue a los corazones, Señor, para hacernos cambiar, para que tu palabra nos transforme, nos llene, nos cambie, cambia nuestro caminar, cambia nuestro actuar y cambia nuestros pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor mío. Saca todo lo que tú no has plantado y pon, Señor Santo, la bendita palabra, Señor. Pon raíz, Señor Santo, de tu palabra en los corazones, Señor, para que estén al lado del río y ese árbol, Señor, y esas hojas, Señor, jamás caigan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado viendo un tema difícil, un tema complicado, que es hablar sobre la impiedad. Y como pastor es un tema difícil porque no quiero herir a nadie, pero también es una responsabilidad de parte mía de poder también tomar estos temas donde nos advierte el Señor de las cosas que muchas veces están en nuestro corazón y que por consiguiente nos lleva a un actuar deficiente, a un actuar de impiedad. Y eso es lo que hemos estado siguiendo todo este mes de febrero. Pero para hacerle un pequeño resumen, quiero ir al versículo clave, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Entonces de aquí sacamos, queridos hermanos, la enseñanza
entendiendo de que aquí dice que no tenemos que ser confundidos ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra. Y cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de un ambiente que el anticristo tiene que tener en esta tierra antes de que él tome las riendas de este mundo. ¿Y cómo se llama este espíritu? Y usted ya lo sabe, que es el espíritu del anticristo. Ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3, hemos dicho que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces podemos decir, hermano, que este espíritu, este ambiente ya está en este mundo. No es que va a llegar, el ambiente ya está. La apostasía va a ir creciendo, el pecado va a ir aumentando. Pero por la misma dice que los justos, el Señor va a ir separando a través de su justicia a los justos, cuando obedecemos también la palabra del Señor. Y aquí algo muy importante, porque también hemos dicho qué es lo que contiene entonces el anticristo. ¿Qué es lo que contiene este espíritu de anticristo? Porque lo que contiene el anticristo en su persona es justamente lo que contiene su espíritu, el espíritu del anticristo. Y hemos visto ahí, y la vez pasada le puse ahí de 2 de Tesalonicenses, donde habla de que es el mismo texto que hemos leído, pero en otras versiones, donde dice contra Dios y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad, destinado a la perdición. Las Arcas Fernández dice que es un hombre lleno de impiedad que está destinado a la ruina. Entonces hemos visto que esa palabra pecado se traduce también como impiedad. Esto nos da un pie de imprenta, querido hermano, para poder decir que el espíritu del anticristo es un espíritu que está lleno de impiedad. Impiedad. Amén. Acuérdense que aquí la palabra se traduce como pecado, como impiedad, como maldad, como iniquidad, como malvado, y esa es la palabra llamartia. Yo no me acuerdo si se la pasé al hermano, pero ahí quiero que se la pongan nuevamente porque es importante esta palabra, ya que en el diccionario Vine dice que literalmente quiere decir errar el blanco. ¡Ay, santo Dios! O sea, no es que usted camine, usted puede caminar como cristiano y aún así estar errando el blanco. Así de fuerte es la impiedad. Porque dice que es el principio o la fuente de acción, es el elemento interno productor de acciones. Imagínense, o sea, de que la impiedad es como la fuerza interna que te lleva al accionar del pecado. Mire la profundidad donde ya estamos hablando. No estamos hablando del pecado, sino estamos antes de que se haga pecado. Es eso que está dentro de tu ser, Dios le llama la impiedad, o también se le puede llamar la iniquidad, o también se le puede llamar la maldad, que está dentro de uno y que en un momento dado eso hace de que tu actuar sea impío y no justo. Perdón. Entonces, este es un espíritu que intentará cambiar la atmósfera de este mundo para afectar lo verdadero de Dios. Errar el blanco quiere decir de que tú caminas, pero no caminas verdaderamente con Dios. Errar el blanco, tú puedes ser cristiano, pero no tienes obras de cristianos. Errar el blanco quiere decir de que tú puedes saber de la palabra y aún así estar errando en ella. Imagínese. Entonces la impiedad es algo mucho más serio de lo que tú y yo podemos entender, hermano. Ahora, también hemos dicho de que la impiedad, según la palabra del Señor, es desarraigada en la gran tribulación. Ahí dice, le puse en Romanos capítulo 11 la vez pasada, de que dice, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. En el Antiguo Testamento decía la angustia de Jacob, pero en el Nuevo Testamento dice la impiedad de Jacob. O sea, ¿por qué era una angustia? Porque el Señor tenía que arrancar la impiedad de su pueblo Israel. ¿Pero dónde la va a arrancar?
en el día de la gran tribulación. En el día de la gran tribulación, en el día de venganza, en el día de ira, en el día, hermano, de fuego, en ese día terrible que toda la Biblia desde principio a fin ha hablado. Entonces vemos también, hermano, de que esa impiedad es desarraigada en aquel tiempo, por lo cual todo lo que es dejado en la gran tribulación es porque ha habido impiedad. Y eso es para nosotros también, porque bien dice la palabra que unos serán tomados y otros serán dejados. Entonces, hermano, yo pienso que usted y yo queremos ser cogidos ahí para el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Yo no quiero que usted quiera ser dejado en la gran tribulación. Para eso hay que desarraigar la impiedad ahora en este tiempo de la gracia, para que el Señor no venga a desarraigarlo en los días de ira. En 1 de Pedro también habla ahí de que hay 3 clases de personas. Está el justo, está el impío y está el pecador. Y esto nos hace saber, hermano, que siempre tenemos una lucha, hermano. Y dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra huestes de maldad. Es contra ese espíritu del anticristo. Es sobre ese ambiente espiritual que se va en contra de las cosas del Señor. Porque, hermano, lo que Él quiere, e incluso dice que si fuera posible, engañar incluso a los salvos, engañar incluso a los justos. ¿Por qué? ¿Y a través de qué? A través de la impiedad que empieza a producirse en el corazón de cada uno de nosotros. Y que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que abrir bien nuestros ojos para que la impiedad no coge nuestra vida. Ahora, también dijimos que la impiedad tiene acciones. ¿Se acuerdan? Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, le mostré la vez pasada, dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, y ahí empieza a nombrar una cantidad enorme de caracteres: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, calumniadores, etc. Dice, amadores de los deleites más que de Dios, traidores. Pero lo interesante de todo esto es lo que dice en 2 de Timoteo 3:5. Que decía, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales se evita. Amén. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo podemos tener una apariencia de piedad? ¿Cómo puede un vanaglorioso tener apariencia de piedad? ¿Cómo puede tener un soberbio apariencia de piedad? Aleluya. Y la apariencia de piedad es que una persona, hermano, puede ser incluso cristiana y aún así tener solamente una apariencia de piedad porque no vive la piedad de Dios, no vive la justicia de Dios. Por ejemplo, un ejemplo así, que no se lo dije la vez pasada, se lo digo ahora. Por ejemplo, una apariencia de piedad de un traidor, Judas. Judas era apóstol del Señor. Él se le dijo lo mismo que se lo dijo a los otros discípulos. Fue enseñado en la misma doctrina que los otros discípulos. Fue encaminado de la misma forma que los otros discípulos. Pero él tenía apariencia de piedad porque en su vida la impiedad de la traición del dinero era mayor que la fe. Entonces, todo se puede aparentar, hermano. Incluso hasta el mejor cristiano puede aparentar cosas. Es por eso que es tan importante que hoy día desnudemos nuestro corazón delante de Él y digamos, Señor, si hay impiedad en mi vida, sácala, desarráigala en el nombre del Señor. Amén. Entonces, hemos dicho de que posiblemente que usted no sea impío, pero el gran problema es que podemos tener acciones de impiedad, acciones impías. Y estas se esconden normalmente detrás de una apariencia. Y aquí es donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora, esto nos habla en sí de que hay acciones justas y hay acciones de impiedad. O tu acción o lo que haces es justo, o tu acción o lo que haces es injusto, es impío. Le mostré el ejemplo una vez, el domingo antepasado, Apocalipsis 22, donde dice, y el que es justo
practique la justicia todavía. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere, Señor, que nosotros practiquemos? Su justicia. ¿Cómo podemos caminar haciendo su justicia? ¿Cómo tenemos que pensar? Pensando en su justicia. Hermano, usted tiene que tener en cuenta de que todo paso que damos, todo lo que pensamos, todo lo que hablemos, cómo nos encaminamos, siempre tiene que estar primeramente la justicia de Dios. La justicia de Dios. La vez pasada le puse Apocalipsis capítulo 19 también, donde dice, y su esposa se ha preparado, hablando de la novia, de esos arrebatados. Dice, y a ella se le concedió que se vista de lino fino y que resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Imagínense, Apocalipsis 22 nos dice, practiquemos la justicia. Y en Apocalipsis 19, cuando ya la novia, ya es esposa, se va con el Señor y dice que esta es esposa de él. ¿Por qué? Porque hizo acciones justas. Aleluya. Entonces ahí hay tres cosas importantes. Primeramente, que la esposa, la novia y su iglesia tienen que prepararse. Punto 1. Punto 2, que tiene que estar vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, sin contaminación. Y punto 3, ¿qué es el lino fino? Si quiere ser resplandeciente, si quiere mantenerse limpio, si quiere mantenerse fino, es porque tuvo acciones justas. Todo lo que hizo el Señor lo vio y fue visto, fue justificado con la justicia de Dios. Aleluya. Es como que usted le pone el visto bueno, aprobado. Amén. Es importante, hermano, porque tenemos que ser aprobados. Tenemos que ser aprobados para podernos ir con el Señor. O sea, la novia, hermano, es una iglesia que practica la justicia y se hace justa delante de Dios. En otras palabras, lo que hace, se hace siempre pensando en agradar a Dios. Y esto no tiene que ver con lo mucho o lo poco que haga, eso se lo dije la vez pasada, sino tiene que ver cómo lo haces y para quién lo haces. Cómo es una acción justa, una acción piadosa, una acción donde Dios justifica lo que tú haces. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Quiero repetírselo como un martillo que está amachacando. Amén. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, tenemos que nosotros, una acción justa es siempre pensando que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Tenemos que preguntarnos, ¿es esto lo que hablo? ¿Es esto lo que pienso? ¿Es esto que me encamino? ¿Le gusta al Señor? ¿Lo está haciendo para el Señor? ¿O lo está haciendo para usted? Acciones justas es siempre pensando que lo que hacemos es para Él primero. Amén. Entonces observe la diferencia. Los justos practican la justicia. Practicar la justicia es hacer las obras justas. Hacer las obras justas es hacerla de corazón, pensando que es para Dios y no para nosotros mismos. Y para que eso tenga fruto, hermano. Entonces los impíos practican la impiedad. Practican las malas obras. Son solo apariencias y son acciones contrarias a la justicia de Dios. Pueden ser incluso personas cristianas, como les decía, pero están errando al blanco. Participan de las obras injustas y aunque tengan apariencia de cristiano, para el Señor es impiedad y eso al final no lleva fruto. Acuérdense que la palabra en Judas que le mostré, la palabra impíos, quiere decir sin reverencia a Dios. Son obras que no tienen reverencia a Dios. Que no quiere decir que no quiere decir una persona que no conozca a Dios o que no crea en el Señor o que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Sabe que aceptar a Cristo como su Salvador personal, el bautizarse, es el primer paso, pero después viene el segundo paso, que es desarraigar la impiedad que está en nuestra alma. Y eso es transformar nuestra alma. Amén. Transformar nuestra alma, que es necesario. Entonces, ¿qué es lo que demanda Dios? Acciones justas. Amén. Mire, y también vimos la vez pasada unas características. Salmos capítulo 36, versículo 1 dice así:
Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor. Dice, la transgresión habla al impía dentro de su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces vimos de que una de las características de la impiedad es perder el temor a Dios. Qué terrible, hermano. Qué terrible es perder el temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea que la persona, aparte de que pierda el temor de Dios, se hace insensato, porque lo contrario de la sabiduría es la insensatez. Podríamos decir que entonces una de las características de la impiedad es que pierde el temor a Dios y también es la insensatez. Se hace insensato delante de la presencia del Señor. Terrible. Y vimos también el ejemplo de Sansón la vez pasada, porque él se hizo insensato, porque pensaba escapar como todas las otras veces sin haber entendido. Dice que el Señor ya se había apartado de él. Entonces la insensatez, el poco temor a Dios, lo hizo la destrucción del juez de Israel. Santo Dios. Le quiero poner un texto que no se los puse la vez pasada. Eclesiastés capítulo 8, versículo 13. Dice así, pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Esto es para afirmarle lo que le estoy diciendo. Entonces, el que no teme la presencia de Dios, dice, no alargará sus días. O sea, ¿qué quiere decir? Que sus días se achican, que sus días en la tierra son acortados, que su vida en la tierra es acortada. Imagínense, hermano. Y mire, dice, alargará sus días. Ahora, ¿qué es lo que alarga la vida? No dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, dice que el que honra a padre y madre, dice que el que los honra a ellos es para bien y para que seas de larga vida. O sea, de que la impiedad también hace no honrar a los padres y como consecuencia tus días en la tierra son acortados. Entonces aquí hay otra característica de la impiedad. La impiedad hace de no honrar a los suyos. ¡Wow, hermano! La cosa está seria. Pero gloria a Dios que la misericordia del Señor ha estado ahí. Y dice que el que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Y eso es lo lindo de este mensaje, hermano, porque hoy día estamos en el tiempo de la gracia. El Señor no juzga, te espera para que tú alcances la misericordia, para que tú entiendas que tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que apartarnos de él para que venga la misericordia del Señor. Amén. Hasta ahí llegamos la vez pasada. En estos casi 20 minutos le he hecho un recuento de lo que hemos visto ya hace, 2 o 3 domingos, ya ni me acuerdo, querido hermano. Y podemos ahora entonces avanzar. Aleluya. Mire, actitudes internas. Las actitudes internas, hermano, van a provocar cuáles son nuestros frutos delante del Señor. Y si estas actitudes tienen impiedad, entonces al final no va a dar ningún tipo de fruto. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 20, miren lo que dice. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Nueva traducción viviente. Esto dice la Biblia que por los frutos los conocerán. Y entonces dice, ¿y cuáles son esos frutos? Las acciones, dice acá. Entonces tú puedes identificar a la gente por las acciones. No podemos ver, hermano, el corazón, porque el corazón solamente lo conoce Dios. Incluso el corazón propio solamente lo conoce Dios, porque el corazón es engañoso. Yo no puedo decir, tú tienes esto en el corazón, pero sí puedo observar lo que hay dependiendo de tu accionar. Entonces el Señor ve si tu accionar tiene impiedad,
si es algo religioso solamente, si es una apariencia o no lo es, o es algo justo delante del Señor. Entonces, uno puede conocer, como decía, uno no puede conocer el corazón, pero sí puede conocer el accionar. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así: ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Amén. Entonces yo me pregunto, ¿cómo son tus actitudes? ¿Cómo son tus actitudes delante del Señor? Porque, hermano, aquí dice de que uno puede edificar, y puede edificar de diferentes formas. Tú puedes edificar sobre oro, sobre plata, piedras preciosas, pero también puedes edificar sobre madera, heno y paja. O sea, puedes edificar de diferentes formas. El caminar de cristiano, tú puedes recibir a Cristo, te puedes bautizar y empieza tu caminar. Pero tu caminar empiezas a edificar sobre tu vida cristiana en oro, plata, piedras preciosas. Pero también lo puedes hacer sobre madera, heno y paja. Y fíjese de que dice que la obra de cada uno va a ser probada. ¿Y con qué? Con fuego, para ver si se mantiene, si es verdadero, si no es algo solamente, si no es una apariencia de piedad, sino que sea una obra justa delante del Señor. Entonces, hermano, como hijo de Dios, cada uno tiene que edificar y uno tiene que ver muy bien cómo está edificando. Mire, si la obra tiene impiedad, sufrirá pérdidas, definitivamente. Si no, se mantendrá firme. Y no me refiero a la obra de una iglesia, no, hermano, porque dice que la obra de cada uno. No me refiero a la parte ministerial de iglesia, sino me refiero a la obra que tú haces en lo mucho, en lo poco, en lo que haces. Ahí el Señor prueba si estás edificando sobre oro, plata o piedras preciosas, o por algo que se quema, que es la madera y la paja. ¿Sobre qué estás edificando? Entonces mi pregunta es, ¿cómo edificas tú? ¿Cuáles son tus actitudes para edificar? Salmos capítulo 1, versículo 4 dice así: no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Ok, volvamos. Aquí la palabra del Señor me dice lo siguiente: edificar sobre la paja es edificar sobre la impiedad, porque bien me dice que los impíos son como paja que se las lleva el viento. Entonces la paja en sí representa ese espíritu de impiedad que puede estar en cada uno de nosotros. Nuestros accionares que son impíos, que tienen impiedad, hermano, son como paja. El Señor las ve y cuando las ve como paja, se queman delante del Señor. Y a lo mejor nosotros podemos decir, hemos hecho una terrible obra, pero para el Señor no lo es. Porque todo lo que se edifica sobre oro, piedra y plata, eso permanece, pero el resto se quema. Porque dice la palabra, como fuego, el Señor lo ve. Terrible, hermano. Entonces tenemos que ver que la impiedad para Dios es como la paja. Se quema y esta es la razón que la impiedad, donde está desarraigada, es la gran tribulación. Porque en el Antiguo Testamento dice que el tiempo del Señor serán como los días de Noé. Noé fue el agua que destruyó todo. Pero en la gran tribulación es el fuego, hermano. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. No se los puedo pintar de otra forma. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué le digo todo esto? No para asustarlo, hermano, porque mi tarea no es asustar a nadie. Mi tarea es que nosotros veamos nuestros corazones si hay impiedad y pedir misericordia delante del Señor. Poder desarraigar todo lo que es injusto delante de la presencia del Señor. Así es. Así que nosotros tenemos que ver cuál es la obra, cuál es tu accionar, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás pensando, cómo estás caminando. En Lucas capítulo 3, versículo 16, observe lo que dice acá. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero vino uno más poderoso que yo,
de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Por supuesto, hablando de Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, es una herramienta, hermano. Dice, y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero, aleluya, pero quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué significa esto entonces? Mire, aquí hay dos cosas. Dice que viene, Juan el Bautista decía, el que viene detrás de mí es mucho mayor. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero también hará otras cosas. Primeramente recogerá el trigo, recogerá lo que es de él. Ese es el arrebatamiento, pero también va a hacer otra cosa. Dice que quemará la paja. ¿Y qué es lo que representaba la paja? La impiedad. ¿Y dónde la va? Dice que la quemará en fuego que nunca se apagará. Es fuerte, hermano. Es fuerte. Entonces nosotros tenemos que tomar estas advertencias, porque le decía que el mes de febrero va a ser el mes de advertencia. Tenemos que tomar esta advertencia en serio. En serio, hermano. No crea que es algo que a mí se me ocurrió hablar de esto. Definitivamente no. A mí me gustaría hablarle de las bendiciones, de las bendiciones, de las bendiciones. Pero el Señor nos llamó a esto porque esto es lo que determina en sí si tú te vas con el Señor o te quedas para la gran tribulación. Entonces, hay otro texto, hermano, hay otro texto que le iba a poner, pero yo me pregunté, ¿se los pongo o no se los pongo? ¿Se los digo o no se los digo? No, mejor no se los digo, ya se los digo. ¿Qué quiere usted? Dígame, a ver, de aquí lo veo. Ah, ¿usted lo quiere? ¿Está seguro? No me reclame después. No me reclame, ¿ya? Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice así. Porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno. ¿Qué el día? Ese, el día de la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Entonces, ¿quiénes son esos soberbios? ¿Quiénes son los que hacen el mal? Son los que tienen impiedad, porque son como paja. Y el día que ha de venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Qué fuerte el versículo, hermano. ¿Ve? ¿Se da cuenta que no se los quería poner? Usted es el culpable. No les dejará ni raíz ni rama. No les dejará nada por fuera, porque acuérdese, hermano, que los que se quedaron en la gran tribulación tuvieron que dar sus propias vidas para ser salvos delante del Señor. Cuando Juan vio a aquellos que estaban con vestiduras blancas, con ramas en sus manos, él preguntó, ¿y quiénes son estos? Y el Señor le respondió ahí en Apocalipsis que estos son los que han salido de la gran tribulación y que tuvieron que dar sus vidas para poder ser salvos. Es por eso que no les quedó ni raíz ni rama, porque fueron muertos por la fe. Pero no, entonces, hermano, aquí hay una gran diferencia, porque dice que ellos estaban de pies delante del Cordero y tenían ramas en sus manos. En cambio, los que se habían ido 7 años antes, ahí en el arrebatamiento de la iglesia, estos tienen coronas sobre su cabeza. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los que tienen ramas son vencedores, pero los que tienen corona son más que vencedores. Y a eso yo le quiero hablar, a los más que vencedores. Eso es lo que yo quiero que usted tenga y que yo caminemos, aleluya, y que seamos más que vencedores. No estamos para quedarnos en la gran tribulación, estamos para que el Señor nos arrebate. Es por eso que es importante sacar la impiedad de nuestras vidas, para que no seamos vistos como paja, como impíos delante del Señor. Ay, 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 hermano, terrible es para el impío.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras acciones impías, con nuestras acciones de impiedad, limpiarnos de todo lo que en nuestro corazón muchas veces se llena, hermano. Desgraciadamente se llena muchas veces de cosas malas. Es por eso que es importante estar delante de la presencia del Señor y vernos, examinarnos. Mire, el próximo domingo tenemos Santa Cena. Y lo vamos a terminar examinando nuestros corazones, pidiendo perdón por nuestra impiedad, para que toda impiedad en el nombre de Cristo de Jesús se desarraigue y que podamos estar preparados para su venida. Amén. No se pierda la Santa Cena este próximo domingo. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así, este es más alentador. Dice, cuán bienaventurado, aleluya, es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que la ley del Señor está a su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Mire, entonces dice, cuán bienaventurados, ¿quiénes son? Los que no andan en consejo de impíos, ¿no? Los que no andan en camino de pecadores, ni se sienten en la silla de encarnecedores. Esto hay que explicarlo un poquito. Mire, tú eres moradora de Sión. Y tú eres bienaventurado si eres moradora de Sión, porque no sigues esos consejos, no andas en ese caminar y no te sientas en esa silla. Ahora, fíjese de que cuando nosotros vemos esto, en este versículo que recién leímos ahí en Salmo, empieza todo empieza, el caminar, dice, empieza con un consejo del impío. Ahora, aquí nosotros o yo puedo ver por lo menos el desarrollo de la impiedad, porque primero es impiedad, después caminar en pecado y después ya llegar a ser impío. Eso es un desarrollo. Amén. Entonces aquí me acuerdo que en el Antiguo Testamento Moisés le había dicho el Señor que hiciera el tabernáculo, que estaba realmente dividido en tres partes, ¿se acuerda? La parte del atrio, la parte del lugar santo y la parte del lugar santísimo. Quiero que me ponga mucha atención aquí, porque aquí vamos a sacar unas cuantas cualidades más de la impiedad. Entonces, cuando hablamos de atrio, hermano, hablamos del cuerpo. Cuando hablamos del lugar santo, hablamos de nuestra alma. Y cuando hablamos del lugar santísimo, hablamos ya de nuestro espíritu. Estas tres cosas pueden ser contaminadas, hermano. ¿Y el espíritu puede ser contaminado? Sí, también puede ser contaminado, porque incluso Pablo dijo que tenemos que purificarnos en nuestra carne y en nuestro espíritu. Entonces el espíritu también puede ser contaminado. Entonces aquí hay algo importante. El atrio era un patio, ¿no? Donde estaba todo descubierto, ¿no? Y allí entraban todos. El sol ahí les llegaba a todos por igual. Ahora, el lugar santo, este estaba cubierto, y dice que para poder entrar al lugar santo había una cortina que estaba sostenida sobre 5 columnas. Esto representa los 5 ministerios, que es la mano de Dios sobre la iglesia, y que nos habla Efesios capítulo 4. Ahora, en ese lugar santo, usted seguramente a lo mejor lo sabe o se recuerda que está el candelero de oro. Y este siempre estaba encendido, y esto representaba la luz que nos alumbra, hermano, que era la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestro caminar. Y también están los panes, que es el alimento que nos sostiene todos los días. Y también estaba al fondo el lugar santísimo, y donde el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año para remisión de los pecados del pueblo. Esta también tenía una cortina, hermano, que era bien gruesa. Dice que su grosor era de 10 centímetros. Imagínense, o sea, no era llegar y entrar, no, era como una pared, hermano. Entonces, una de las formas que se dice que el sacerdote podía entrar era solamente arrastrándose por debajo de la cortina al lugar santísimo. Entonces, podemos decir, hermano, de que esa cortina, cuando el Señor murió, dice que esa cortina de 10 centímetros se rasgó de arriba abajo.
Y ahora todos podemos entrar libremente al lugar santísimo, aleluya, porque el Señor quiere, hermanos, darnos su misericordia, quiere darnos su poder, quiere darnos su santidad, quiere de que toda impiedad salga de nuestras vidas. Pero, como el diablo, que el Señor lo reprenda, él siempre quiere imitar las cosas. Y como solamente puede imitar, ya que él no es creador, solamente imitador, entonces también él ha creado, en muchas partes de la Biblia se ve que ha creado un antiatrio, un antilugar santo y un antilugar santísimo. Es algo que va en contra del atrio, en contra del lugar santísimo y en contra del lugar santo. Entonces, aquí yo quiero detenernos un poquito. En estos 21 minutos, no sé si alcanzo todo, pero vamos a ver. Mire, si hablamos del antiatrio, podríamos decir como primera parte de la impiedad es el consejo de los impíos. Si hablamos del antilugar santo, hablamos del camino de los pecadores. Y si hablamos del antilugar santísimo, ya hablamos de la silla de los encarnecedores. Entonces, esto es un desarrollo. Tú no puedes llegar a la silla de los encarnecedores si antes no empiezas con el consejo de los impíos. Amén. Esto es muy interesante, hermano. Ok, paramos. Entonces, la impiedad en el corazón viene y empieza y se desarrolla en la mayoría de las veces cuando tú aceptas un mal consejo. Cuando se crea en ti un mal concepto y por consiguiente se va a crear una mala acción. Entonces, en Proverbios capítulo 11, versículo 19, dice así: con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. Con esto, tú tienes que tener cuidado, mucho cuidado con quién te juntas, de quién recibes consejos, quién es el que te guía, qué es lo que te aconseja. Porque las palabras de impiedad, las palabras de impío, ¿qué es lo que hace? Destruyen. Amén. Ahora, ¿cómo puedes tú contrarrestar eso? Dice así: con el conocimiento de los justos será librado. Entonces el conocimiento es importante. El conocimiento es importante. Hermano, pero el conocimiento no es todo. Sí, tiene razón, pero es importante porque el mismo Jesús lo usó contra las acechanzas del diablo. Dijo: escrito está. Y le decía al diablo que el Señor lo reprenda. Con la misma palabra, el conocimiento es importante porque el mismo proverbio nos dice que lo vamos a contraer. Dice: con la boca del impío destruye el impío, mas por el conocimiento los justos serán librados. Tú puedes ser librado cuando tienes conocimiento suficiente en la palabra de Dios para poder ir en contra de todo mal consejo de impiedad. Así que todo empieza, hermano, con una impiedad. Todo empieza con un consejo. Todo empieza con un mal actuar, hermano. Entonces tú tienes que tener cuidado a quien tú escuchas. Tú tienes que tener cuidado a quien tú les pones oído. Yo siempre le he dicho aquí en la iglesia a los hermanos: si tú quieres tener buenos consejos, es tu pastor y los ancianos, nadie más. ¿Para qué? Para que tu consejo tenga fruto y no tenga impiedad. Aún así, dice que nosotros tenemos que tener cuidado. Yo como pastor tengo que tener cuidado. Si no puedo aconsejar nada, mejor no digo nada. Porque no voy a aconsejar de mi propia opinión. Tenemos que aconsejar según la palabra del Señor. Amén. Entonces, también está el lugar anti-lugar santo, ¿no? Que es un pseudo lugar santo. Y te hace caminar, dice, por camino de los pecadores. Entonces aquí ya no es solamente un pensamiento, sino el pensamiento se te ha creado en un caminar. Entonces el pensamiento ya no lo tienes en la mente, cayó en tu corazón y caminas en el camino de los pecadores. Aquí es cuando todo ya se pone más grave. En Isaías capítulo 55, versículo 7, dice así: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será
amplio en perdonar. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abandonar el camino de la impiedad. Dice, el impío abandone su camino, porque está lleno de pensamientos de impiedad. Entonces, ¿y cuál es la solución aquí? Volvámonos al Señor. Mire, en la parte primera del atrio, de la consejería, ¿cuál era la solución? Tener conocimiento. Aquí en la parte anti lugar santo, ¿cuál es la solución? Dice, volvernos al Señor para que Él tenga compasión de nosotros. Y se trata de nuestra alma, hermano. Se trata de nuestra alma. Porque Él es amplio, dice, en perdonarnos. Acuérdese que el que habla de sus pecados, pero se aparta, ¿qué es lo que recibe? Misericordia. Eso lo vimos el domingo pasado. Acuérdese siempre de eso. Entonces aquí vemos el desarrollo. La impiedad empieza en ti con un mal consejo, una mala guianza, un mal concepto, y después te lleva a caminar en el pecado. Porque los pensamientos, hermanos, han sido contaminados. Dice que aquí hubo pensamientos de impiedad. Y a través del pensamiento de iniquidad se forma una cantidad enorme, hermano, de diferentes mentes de impiedad. Y mire, yo le quiero poner ahí en su pantalla 14 mentes de impiedad, que son características de la impiedad. Está, por ejemplo, la mente que trama, Job 15:35. Está la mente embotada, Marcos 6:52. Está la mente confundida, Isaías 21:3-4. La mente depravada, 1 Timoteo 6:5, 2 de Timoteo 3:8. La mente reprobada, Romanos 1:28. La mente bajo ley, Romanos 7:23. La mente vana, Efesios 4:17. La mente entenebrecida, Efesios 4:18. La mente corrompida, Tito 1:15. La mente endurecida, 2 de Corintios 3:14. La mente cegada, 2 de Corintios 4:4. La mente carnal, Romanos 8 del 5 al 7 y Colosenses 2:18. La mente desviada, 2 de Corintios 11:3. Y la mente inútil, Romanos 1:28, Isaías 57:10. Si tú caminas por ese caminar de los impíos, tu mente cambia. ¿Y qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:16? No se los dije, pero yo se los digo. Dice aquí de que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no tiene impiedad. La mente de Cristo tiene justicia de Dios. Tiene obras justas delante de Él. Entonces, si caminamos en impiedad, se nos puede transformar los pensamientos, ya que la mente es transformada. Mire, trama, embotada, confundida, depravada, deprobada, bajo la ley vana, entenebrecida, corrompida, endurecida, cegada, carnal, desviada e inútil. Diferentes mentes que la impiedad agarra nuestras vidas. Terrible, hermano. Proverbios capítulo 13, versículo 9. Dice así: la luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. ¿Qué es lo que había en el lugar santo? Estaba el candelero de oro. Dice que tenía sus llamas siempre encendidas y tenían aceite para que nunca se apagaran. Las llamas, la lámpara, representa nuestro caminar. Dice que la palabra del Señor nos alumbra nuestro caminar, pero el aceite también representa al Espíritu Santo de Dios. O sea, se apagan dos cosas con la impiedad. Se apaga sencillamente el entendimiento de la palabra y se apaga el Espíritu Santo en ti. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga, hermano. Se apaga. Entonces aquí tenemos otra consecuencia y otras características de la impiedad. Entonces aquí tenemos, hermano, varias cosas. Proverbios 24:20, ya que me quedan 13 minutos nomás. Aleluya. Y ya no me queda mucho, gloria a Dios. Dice, porque no habrá futuro para el impío, la lámpara de los impíos será apagada. Wow. Porque ya no habrá futuro para el malo, dice.
La lámpara de los impíos será apagada. Entonces aquí es cuando se apaga la lámpara, se apaga la luz, se apaga el fuego, se apaga el entendimiento, hermano. Entonces lo único que resta con una persona que tiene mucha impiedad, que camina en impiedad, es un futuro muy incierto, muy incierto. Y es una pena, hermano, de que tanta gente cristiana hoy día camine impiamente. Pero que eso no suceda contigo, que eso no suceda conmigo. Mantengamos la palabra que fluya todos los días en nuestro ser. Mantengamos el fuego de Dios a través de la oración. Mantengámonos para que cuando Cristo venga, seamos arrebatados por Él. Entonces, aquí es cuando se apaga la luz. Ahora, también hay un lugar, antelugar santísimo, que era la silla de los encarnecedores. Quiero ponerle ahí en su pantalla la palabra encarnecedor. ¿Qué realmente significa? Una palabra bastante larga. Esto viene de una raíz hebrea, ¿no? Y la palabra es lutz, que quiere decir hacer muecas. Eso quiere decir literalmente, hacer muecas. Es burlarse, es mofarse, ¿no? Es interpretar, es traducir, es un burlador, es burla, es un disputador, es un enseñador, es un encarnecedor, es mofarse, es encarnecer. Cuando alguien ya no le siguió con el consejo de los impíos, siguió con el caminar de los pecadores, llega al antelugar santísimo y se sienta en la silla de los encarnecedores. Acuérdese que el anticristo, cuando va a mandar al mundo a las guerras más grandes y al fuego más grande que el mundo ha podido ver, es cuando él se sienta en el templo del Señor, ahí en Israel. La silla de los encarnecedores. Entonces, cuando tú te sientas espiritualmente en esa silla, es cuando, y está hablando de nuestro espíritu, es cuando tú ya pierdes la conciencia de que lo que es lo bueno y lo malo. Ya no sabes lo que es pecado. Pierdes completamente la conciencia, sabes algo de Dios, pero tú vives completamente una vida fuera de la justicia y de las acciones justas delante del Señor. Ahora ponga atención. Sentarse con los encarnecedores, con los burladores, con los que se mofan, con los que se burlan de las cosas de Dios, ya es no tener la impiedad solamente, sino llegar a ser impío. Acuérdese que aquí entra el antelugar santísimo y se trata de nuestro espíritu. Y se trata sencillamente de ya que de nuestras conciencias han sido contaminadas. En Isaías capítulo 28, versículo 22 dice así: Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, otra característica de la impiedad, ya cuando la persona llega a lo más hondo de la impiedad, de llegar a ser un impío, es que las ataduras, dice acá, se vuelven más fuertes, se aprietan más. Las esclavitudes, las ataduras se aprietan mucho más. El pecado, hermano de cristiano, se va aumentando en él. Y va, todas esas ataduras, dice que no puede salir de ahí ya, porque sus ataduras ya están muy firmes. Y solamente a esa persona le falta, si lo reconoce, si alcanza a entender, le falta la liberación del Señor. En Proverbios capítulo 5, versículo 22 dice así: Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Cómo será el impío retenido? Con sus propias cuerdas de su pecado. Pero quiero leérselo la versión del oso, ahí en el mismo Proverbios capítulo 5, versículo 22, y quiero que me escuche bien y mire lo que dice acá. Apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado.
¿Y acaso no dice en Isaías que el Señor vino a deshacer las ligaduras de impiedad? ¿Sabe qué quiere decir esto? Que hoy día, aunque estés muy atado, aunque tu vida está completamente esclavizada, aunque te hayas sentado en la silla de los encarnecedores, hay alguien que vino. Hay alguien que todavía tiene misericordia de ti y de mí y que hoy día puede deshacer toda obra de impiedad, toda ligadura de impiedad. Hoy día se puede romper, hoy día se puede deshacer, porque Él no vino sencillamente a salvarnos, Él vino a librarnos, aleluya, de toda impiedad en el nombre de Cristo Jesús, porque sabe, hermano, usted se puede decir, pero ya ha pasado tanto tiempo, ¿qué voy a hacer? Yo conocí al Señor y mira cómo estoy ahora, tengo este problema, estoy esclavizado de esto, estoy esclavizado de esto otro, tengo estas ligaduras, tengo estos problemas. Hermano, no te preocupes por eso, porque el que hace la obra no eres tú ni soy yo, es el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Si tú solamente lo crees, Él viene a deshacer las ligaduras de impiedad, no importa cómo se llame. Es por eso que dice, y te he dicho desde el principio, que la misericordia, a pesar de que el tema es tan fuerte, la misericordia hoy día te puede alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace la impiedad? Se lo dejo ahí en sus pantallas. La impiedad hace perder el temor a Dios. La impiedad hace hablar mal para destrucción y acción injusta. La impiedad te hace perder el fuego de Dios. La impiedad te hace perder el entendimiento de la palabra. La impiedad te mantiene en mentes cautivas y esclavizadas. La impiedad te hace caminar por el camino de los pecadores. La impiedad te hace errar el blanco. La impiedad te hace perder el arrebatamiento. La impiedad te hace que te quedes para la gran tribulación. La impiedad te lleva a ser completamente impío. La impiedad te acorta los días y la impiedad te liga a tus propios pecados. 12 actitudes, 12 características de la impiedad. Pero también está la salvación. Ezequiel capítulo 18, versículo 21, y este es el último texto. Pero si el impío, aunque estés donde estés, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, punto 1, tienes que confesarlo y apartarte. Punto 2, guarda todos mis estatutos, guardar la palabra del Señor y practica, aleluya, practica, vuelvo a reiterar, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Aleluya. Santo Dios. No morirás. Te lo repito, así, cara a cara. Si tú, que tienes actitudes de impiedad, o tú, que te has apartado completamente de las cosas del Señor, o que tú, que solamente tienes recuerdo de que un día confesaste a Cristo como tu Salvador personal y te encuentras en esa silla de los encarnecedores, o te encuentras sin fuego, sin palabra, o te encuentras ahí en el atrio poniendo el oído a los consejos de aquellos que tú no tienes que oír. Apártate de ellos. Aparta los pecados que has cometido. Arrepiéntete y apártate. Guarda la palabra del Señor. Practica las acciones justas del Señor. Y dice aún así que así, haciendo esto, ciertamente vivirás y no morirás. No morirás, porque el Señor tiene misericordia y hoy día estamos todavía en la edad de la gracia. Todavía el Señor no ha venido por misericordia, posiblemente de ti y de mí. Entonces, hoy día yo quiero orar y yo quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús de que si tú sientes dentro de tu ser de que hay impiedad o que eres impío
o que estás apartado de las cosas del Señor, hoy día tienes la oportunidad de volver. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres hacer esta oración? Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás. Pídele al Señor hoy día de que te puedas desnudar delante de Él. Señor, yo te doy gracias, Señor mío. Y hago esta oración en estos 2 minutos y medio que me quedan, Señor mío. Y te pido, Señor Santo, que toda persona que hoy día me pueda haber escuchado, Señor Santo, el Espíritu Santo de Dios, Señor, hable a sus corazones, habla a sus mentes, habla a sus conciencias, Señor Santo. Si esa conciencia está cauterizada, Señor, te pido, Señor Santo, una obra de misericordia, Señor, que le dé, Señor, lucidez en un momento para que puedan volver a tus caminos, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, santo, aleluya. Te pido, Señor, que tú saques toda obra de impiedad, que tú desarraigas, Señor mío, toda obra de impiedad de nuestras vidas, Señor mío, para que, Señor, cuando tú veas y nos vea con la justicia tuya y no con la impiedad nuestra. Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos libertad. Declaro libertad, Señor Santo, sobre toda ligadura de impiedad. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, toda esta característica de la impiedad la desarraigamos, la sacamos de nuestras vidas, Señor, creyendo en que tú quieres hacer una obra gigante, porque tú no quieres la pérdida de nadie, sino quieres que cada uno de nosotros nos arrepintamos y volvamos al camino correcto, a la piedad de Cristo, aleluya, a las obras justas delante de tu presencia. Señor Santo, saca toda apariencia, Señor Santo, saca toda apariencia de piedad, Señor, saca toda impiedad y vuélvenos, Señor, a la piedad tuya, a la justicia tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo pido, Señor mío, y te doy gracias, Señor mío, por este momento. Bendice a mis hermanos, bendice a los amigos, bendice a los que me escuchan, bendice Espíritu Santo, llena, quebra, saca todo lo que hay que sacar, Señor, para que volvamos y que la esposa, la novia de Cristo, esté preparada para tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente, querido hermano. Y acuérdese, el próximo domingo tenemos Santa Cena, donde la sangre de Cristo tiene todo poder para hacernos completamente nuevos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima. La crisis del coronavirus en Estados Unidos está llevando al límite la capacidad de los hospitales. Con casi 62,000 pacientes ingresados en un mismo día, la cifra de hospitalizaciones rompió nuevo récord este martes, mientras los casos diarios continúan disparándose con un nuevo máximo de más de 139,000 infecciones en 24 horas. La emergencia... No temeré, porque tu vara y tu callado infundirán aliento. No temeré, porque tu vara y tu callado infundirán aliento. No temeré, aunque sombras de los valles cubra el firmamento. No temeré, no temeré, no temeré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Tú eres conmigo, Jehová. No temeré, no temeré, no temeré. Tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Tú eres conmigo, Jehová. No temeré,
aunque tormentas caigan por doquier y no me espanto. No temeré, aunque enemigos de la luz ofrezcan todo encanto. Siempre diré, siempre diré, siempre diré, tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, tú eres conmigo, Jehová. Siempre diré, siempre diré, siempre diré, tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, tú eres conmigo, Jehová. Porque tu vara y tu callado infundirán aliento. No temeré, aunque sombras de los valles cubra el firmamento. No temeré, no temeré, no temeré, tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, tú eres conmigo, Jehová. No temeré, no temeré, no temeré, tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, tú eres conmigo, Jehová. No temeré, aunque tormentas caigan por doquier y no me espanto. No temeré, aunque enemigos de la luz ofrezcan todo encanto. Siempre diré, siempre diré, siempre diré, tú estás conmigo, Jehová. Te alabaré, te alabaré,